Vamos a la palabra. Estamos estudiando el capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles y nos quedamos en el versículo 17, o mejor dicho, versículo 11. Hoy nos corresponde leer el versículo 12 del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 12 dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Y entonces los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y lo dejó allí, y entrados en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y zarpó de Efeso. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por permitirnos leer tu palabra, y te rogamos, Padre, que esta enseñanza que hemos venido exponiendo de los viajes misioneros de Pablo sean de bendición para nuestra vida espiritual, crecimiento, llenura de Dios, y sobre todo esa fe de mantenernos firmes hasta el día de la muerte o el día del arrebatamiento. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, por este grupo que está aquí reunido en este segundo servicio. Gracias te damos, Padre, que a pesar del tiempo de lluvia, del invierno, tu obra siempre ha sido bendecida con asistencia de cada uno de ellos. Gracias te damos por aquellos que nos sintonizan a través de la radio, y que tu palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Pedimos también por todos los milagros, por todas las señales, por todas las sanidades, y sobre todo la salvación de las almas. Pido también por los muros de Jerusalén, sea la paz para Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel. Así sea. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Jehová! ¡Alabado sea el nombre de Jehová! ¡Aleluya! Puede tomar sus asientos, queridos hermanos, amigos. Pablo ya no estaba en Tesalónica, en Antioquía, en Berea, ni mucho menos en Atenas. Ahora el apóstol Pablo estaba en Corinto. Ese era el nombre de la ciudad, Corinto. Ciudad donde más tarde surgiría uno de los grandes avivamientos, aparte del que hubo en Jerusalén, del que hubo en Antioquía,
y que debido a ese avivamiento en Antioquía se le pone por nombre a los creyentes cristianos, y que en ese avivamiento el apóstol Pablo continuó con esa labor de cumplir con esa misión, y por eso es llamado misionero, misión. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado a cumplir con la misión que Jesús nos delegó. ¿Y cuál es esa misión? Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es esa misión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No fuimos llamados a calentar banca, no fuimos llamados a calentar silla, no fuimos llamados a edificar un trono en esa silla. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decidió ser un misionero, cumplir con esa misión, predicar el evangelio. Y aquí lo vemos enfrentando terribles oposiciones. Aquí lo vemos bajo amenaza de muerte, bajo amenaza de cárceles. Aquí lo vemos predicando el evangelio. De igual modo nosotros, bajo amenazas, bajo oposiciones, debemos seguir predicando el evangelio. Y quiero que ustedes comprendan algo. Fuimos llamados a predicar el evangelio. No nos conformemos a sentarnos en una silla y calentarla. Fuimos llamados a predicar el evangelio, cueste lo que cueste. Fuimos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y por eso Él dijo: el que quiere ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Y sígame. Y cuando dice cruz, eso es vituperio, persecuciones, amenazas y hasta sobrenombre. Porque cada uno de nosotros tenemos un sobrenombre. Nos dicen los protestantes, nos dicen los aleluya, nos dicen los gloria a Dios, pero nosotros ahí vamos, para adelante con Cristo, para adelante con el Señor, que nadie nos detenga a predicar el evangelio, porque para eso fuimos llamados. Fuimos llamados a predicar el evangelio, no a calentar banca, como algunos acá que vienen a calentar banca. Fuimos llamados a predicar el evangelio. Lo estamos haciendo. Estamos predicando el evangelio. Tenemos esa preocupación de enseñarle a otros el evangelio, de compartir las Sagradas Escrituras. Yo hace un tiempo atrás le regalé a un hombre una Biblia. Y cuando él recibió esa Biblia, ¿sabe lo que me dijo? Jamás en mis 60 y pico de años había tenido una Biblia en las manos aquí en esta ciudad de Maturín. ¿Cuántos habrán así? Que nunca han tenido en sus manos una Biblia para leerla, para conocer quién es Jesús. Pero lamentablemente hay un pueblo que no tiene ese deseo. Nosotros mismos tenemos la Biblia y no la escudriñamos. Somos más perequeros, querellosos, chismosos. Nos metemos en lo que no nos conviene, pero no leemos la Biblia. Y decimos que somos cristianos. Y dése cuenta que desde que el apóstol Pablo inició su viaje misionero, en Antioquía dice que se reunieron muchos a escudriñar las Escrituras. Y en otras ciudades dice que se sentaban a escudriñar, según el capítulo 17, recordando el capítulo 17, verso 11. Y esto fue allí en Berea. Estos eran más nobles que los demás que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían comprobar si las cosas que estaba predicando Pablo eran ciertas, pero la confirmaban por medio de las sagradas escrituras. Fíjese, hermano, que el pueblo evangélico es más flojo que los que están en una secta. Y cuando digo que el pueblo cristiano evangélico es más flojo, es porque es una gran verdad. Somos flojos para orar, somos flojos para ayunar, somos flojos para escudriñar las sagradas escrituras, somos flojos para todo lo que se llama vida espiritual. Y en las sectas la gente no son flojas para aprender una doctrina de demonios. Vaya a ver cómo están bien adoctrinados los testigos de Jehová, niñitos desde pequeños siendo adoctrinados para difundir una doctrina de demonios. La mayor parte de las sectas, las personas que entran allí tienen el deseo de transmitir una doctrina errada. Y nosotros acá, que tenemos un Cristo resucitado, un Cristo de poder, somos flojos para orar, somos flojos para ayunar, somos flojos para leer la Biblia. Yo no quiero ni preguntarle a este grupo de personas cuántas veces al día leen la Biblia. No me atrevo ni a preguntarle, porque algunos por aparentar van a decir, sí, yo la leo 3 veces al día. Por aparentar. Es posible que levanten la mano para aparentar y decir que leen la Biblia, pero no la leen nada. Por eso es que la iglesia está más llena de chismosos, la iglesia está más llena de personas que no buscan a Dios, que gente que sí busca a Dios. Porque los que buscamos a Dios leemos la Biblia. Los que buscamos a Dios siempre estamos escudriñando las sagradas escrituras. Los que escudriñamos las sagradas escrituras siempre estamos allí pendientes de las cosas espirituales. Los que escudriñamos las escrituras sabemos que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso yo no me canso de decirle acá, y mayormente a los nuevos creyentes, que hay que tener mucho cuidado. Aquí hay personas de mal testimonio, no tienen un buen testimonio. Y si usted se pega del lado de esta persona de mal testimonio, a usted también lo van a manchar con ese mal testimonio. Por chismoso, entremetido en lo ajeno, por ladrón. Hay malos testimonios en medio de nosotros. Y esos testimonios no ayudan porque son malos testimonios. Los buenos testimonios ayudan. Usted debe pegarse de alguien que tiene buen testimonio en la iglesia. Alguien que ayuna, alguien que ora, alguien que sea lo más callado. Y si es preferible que ande solo en la iglesia. No vamos a comparar esto con la prisión, pero la prisión, por la experiencia, los presos dicen que si tú quieres salir vivo de una prisión, es mejor andar solo en la pista. Yo siempre escuchaba eso y por eso es que yo andaba solo, caminaba solo. A mí nadie me puede decir que encontraban al pastor con 2, 3, 4 caminando en los pasillos, ¿no? Yo caminaba solo y eso era respetado en la prisión. Y por eso el buen testimonio que yo dejé ahí en la prisión deja mucho que hablar. Y por eso salí vivo. Si usted quiere llegar a la Nueva Jerusalén y llegar bendecido, es posible mejor que busque buenas amistades en la iglesia. Que no se junte con la cizaña, porque es posible que usted sea un trigo, pero por juntarse con la cizaña va a tener problemas, se va a contaminar. Júntese con gente que dice, vamos a orar, vamos a ayunar. Aquí hay personas que tienen espíritu de lesbianismo y vienen a enamorar a otras jovencitas con espíritu de lesbianismo. Aquí hay personas que tienen espíritu de homosexualismo, espíritu de seducción, espíritu de prostitución, de adulterio. Y si usted se pega a una persona de esa índole, entonces se le va a pegar eso y va a tener un mal testimonio. Y la única manera de usted salvarse es con un buen testimonio. Eso nos pega duro, pero es la verdad. Debemos caminar con gente seria en la obra de Dios. Debemos caminar con gente que busque a Dios. Debemos caminar con alguien que hable poco y que ore más, que ayune más. No se le pegue a cualquier tipo de persona dentro de la iglesia, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y aquí vemos una actitud de un hombre que supo aprovechar su segundo viaje misionero y ahora en Corinto. Dice el versículo 11 que se detuvo allí 1 año y 6 meses chismeando.
Se detuvo 1 año y 6 meses adulterando. Se detuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Aquí hay mujeres que no tienen 2 días en el evangelio. Yo la conozco de hace unos cuantos años. Ellas deben enseñar la palabra. ¿Cómo debemos recibir a un nuevo creyente? Recordándole las palabras de Jesucristo. ¿Cómo debemos recibir a un visitante? Recordándole las palabras de Jesucristo. Si visitamos un hogar, no es hablar mal de la vida ajena, es hablar la palabra del Señor. Pero hay personas que visitan otros hogares para ver qué roban o para ver qué consiguen de información para trastornar por medio de sus comentarios a otros. Distorsionan comentarios que escuchó y luego la divulga distorsionada, es decir, le quitó o le añadió, una de dos. Pero vemos a un Pablo que supo aprovechar su tiempo en Corinto, 1 año y 6 meses. Pero durante ese año y 6 meses, a Pablo, como en las otras ciudades, le vinieron persecuciones. Dice el verso 12, lo leímos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Desde el principio, ese era el objetivo: llevar a Pablo ante los tribunales y juzgarlo como inocente por delitos no cometidos. Eso era lo que ellos tenían como idea. Y en los días del apóstol Pablo también había injusticia. Pablo no estaba haciendo nada malo. Pablo no estaba robando, no estaba matando, no estaba violando. Lo único que Pablo estaba haciendo era transmitir lo que él había aprendido. No me refiero a la vida religiosa, porque él tenía una vida religiosa antes de conocer a Jesús. Pablo ahora estaba divulgando algo que él había vivido camino a Damasco. Cuando se le aparece Jesús, lo tumba del caballo. Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura 3 días en una casa ciego. Luego Dios le envía a Ananías, que reciba la vista y es bautizado en las aguas. Y desde allí el apóstol Pablo se hizo un portavoz de la buena nueva de salvación. Jamás, después de ser cristiano evangélico, le hizo una maldad a alguien. Si podía hacerle un bien, a cualquiera se lo hacía, porque nosotros fuimos llamados a eso, a hacer bien, no mal. Un cristiano no puede pagar mal por mal. Nosotros debemos pagar con el bien. Y aunque se nos hace difícil, pero si tenemos el amor de Cristo, debemos hacerlo, porque vale más la humillación que llenarnos de vanagloria. Vale más ser humilde que llenarnos de soberbia, porque en la humildad Dios vive. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere una iglesia mansa, una iglesia humilde. Y Pablo tenía esas características porque la aprendió de Jesús. Y aunque no fue un apóstol que vivió con Jesús como los demás, pero sí tuvo una experiencia con Cristo en su vida personal, en lo que él iba buscando a Dios. Y allí yo quiero caer, que ustedes entiendan algo. ¿Cómo nosotros conocemos a Jesús? Cuando buscamos su rostro. Entre más oración, tenemos más experiencia con Jesús. Entre más ayunamos, entre más nos apartamos del mundo, de las cosas mundanas, tenemos más experiencia con Jesús. Es allí donde nuestra relación con Jesús es formal, es sólida, y esa relación viene a ser más que de hermanos, amigos. El amigo no traiciona, el amigo no habla mal de su hermano, el amigo es fiel, fiel hasta lo último. Jesús es nuestro verdadero amigo. Usted no tiene amigo en esta tierra, porque los amigos de acá dicen que nos aman, pero después nos pueden traicionar. Jesús nunca traiciona a su pueblo. Jesús dice: si tú eres fiel, yo te daré la corona de vida eterna. Y también dice: si eres en lo poco fiel,
en lo mucho te pondré. Pero para eso hay que tener una buena relación con Cristo en la oración. Por eso se requiere orar. Aquí hay programas de oración, hay programas de vigilias, donde las vigilias, la mayor parte es de orar, orar, orar. Y aunque a muchas iglesias liberales no les gusta eso, porque hacen media vigilia, o vigilias con comida, con sándwiches, con pollo, con carne. Bueno, en otros países, quizás aquí ahora por la crisis no. Pero anteriormente así eran las vigilias. Solo comer, solo comer. Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos que la vigilia es para enamorarnos más del Señor a través de la oración. Y por eso el apóstol Pablo tan enamorado estaba que se quedó en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Yo llevo ya 13 años enamorado, más que antes del Señor Jesucristo. Y estoy tan enamorado que aquí estoy. Un panameño en tremenda crisis de Venezuela sigue aquí en Venezuela, porque estoy enamorado de Cristo. ¿Usted está enamorado de Cristo? Yo pensé que me iban a decir un amén, así sea, y dejarían al diablo sordo con ese amén. Pero al parecer como que ya usted quiere que ya termine el mensaje. Ya le dio hambre, ya le dio jaqueca, ya le dio sueño. Pero esos son a los guachis, porque los que están espirituales dicen que siga la palabra, que siga el mensaje del Señor. Pues el apóstol Pablo estaba enamorado. 1 año y 6 meses predicando en Corinto. Yo llevo más de una década acá. Pero allí, en ese trabajo misionero, se encuentra con otro alboroto. Siempre los opositores van a querer que el evangelio se detenga. Y por eso vemos en el capítulo 18, léalo conmigo, verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. No es para apoyar a Pablo, sino contra Pablo, y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra nuestra ley. Primero, era una gran mentira. Todos sabemos que era una gran mentira, era una falsedad. El apóstol Pablo no estaba enseñando otra ley. El apóstol Pablo no estaba quebrantando la ley. El apóstol Pablo quería que se cumpliera la ley, solo que ahora había una diferencia. ¿Y cuál era la diferencia? Que en el judaísmo se enseñaba a la circuncisión. Es decir, que se tenían que hacer una operación en la parte del testículo del varón y se tenía que aplicar la circuncisión. Todos tenían que cumplir con la circuncisión. Y si usted recuerda, vemos que Timoteo, según el capítulo 16, dice que era necesario que Timoteo pasara por la circuncisión. Vamos a recordarlo, capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. De padre griego. Si hubiesen sido judíos ambos, papá y mamá, no hubiese problema, porque por la ley judaica ya Timoteo desde pequeño hubiese sido circuncidado. Pero vemos que por esta situación de que su padre era griego, un gentil, entonces era necesario aplicarle la circuncisión. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones y todos lugares, y también porque su padre era griego. Por lo tanto, los griegos, los gentiles, ahora nosotros no podemos practicar la circuncisión de ninguna manera. Aunque la circuncisión, pudiéndose practicar, ayuda, porque la circuncisión, según las historias reales, ayudaban a prevenir enfermedades sexuales en el hombre. Quiere decir que el que quiere circuncidarse
practicar la circuncisión en su hijo varón, porque era únicamente para el hijo varón, lo puede hacer para evitar en el futuro enfermedades por transmisión sexual. Pero más allá de esto, vemos que la práctica de la circuncisión era por un rito, un requisito de la tradición judía. Ahora, para nosotros ya no es necesario la circuncisión. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino por nosotros. Y con Cristo estamos crucificados. Es decir que en vez de la circuncisión, de cortar este pedacito de carne o pellejo en la parte del varón, ahora nosotros estamos mejor crucificados con Cristo. Y por eso Pablo dijo: yo con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que estoy circuncidado espiritualmente. Mi corazón está circuncidado, mi lengua está circuncidada, estoy limpio, porque Cristo vino y arrancó el pecado por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. ¡Diga gloria a Dios! Ahora, en la actualidad a los judíos se le aplica eso, y no vamos a decir que no. Es la tradición de ellos. Cada bebé judío le hacen ese rito, pero a nosotros no. Vemos que a Timoteo era necesario, ya lo recordamos, capítulo 16, era necesario porque era de padre griego. Pero vemos en el capítulo 18 que este grupo de personas había levantado una calumnia. Versículo 13: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Verso 14: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Este hombre tan importante, que conocía también parte de la ley, prefirió mejor no meterse en ese asunto. Quizás porque había notado que el apóstol Pablo estaba enseñando una gran verdad y que no era necesario el defender mucho cuestiones o elementos o argumentos sobre la ley. Y entonces él prefirió mejor dejar las cosas así y decir: yo no quiero ser juez en este asunto, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, es decir, un líder del templo, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días después, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él estaba Priscila y Aquila. Si usted nota bien, en el capítulo 18, predicando en el primer sermón, dice la escritura que había un emperador llamado Claudio, que había dado una orden que todos los judíos de Roma se fuesen de allí. Y entonces Pablo, en ese viaje a Corinto, se encuentra con este matrimonio. Ojalá en nuestra época nos encontremos con muchos Priscilas y Aquila. Y ya lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Fue de gran bendición para el ministerio de Pablo, Priscila y Aquila. Y es que en este tiempo los hombres de Dios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, necesitan gente en la iglesia que ayuden. Necesitan miembros en la iglesia que colaboren. Necesitan personas que, en vez de traer piedras de tropiezo en el camino, que traigan ayuda a estos ministerios. Y como resalté, no es necesario que a mí me nombren como un pastor para yo decir: estoy trabajando en la obra de Dios.
Porque usted, así no tenga un nombramiento como pastor, usted puede ejercer la obra del Señor. Hay personas que piensan, y por eso hay un mal concepto en otras denominaciones pentecostales, que si no lo nombran, ellos no trabajan. Aquí, por la palabra, yo les he enseñado a muchos que no todos fuimos llamados a ser pastores, no todos fuimos llamados a evangelistas. Usted allí recibe la palabra, se entrena, se prepara y sale al campo misionero. ¿Cuál es el campo misionero? Hospitales, cárceles, lugares donde están los ancianos, albergue de ancianos, albergue de niños, urbanizaciones, invasiones, pueblos, ciudades. Allí está el campo misionero. Sin necesidad de ser pastor, yo puedo ejercer un ministerio predicando la palabra en estos lugares. Pero hay personas que quieren un nombramiento, y vemos que Priscila y Aquila nunca tuvieron un nombramiento. Se juntaron con Pablo, eran del mismo oficio de Pablo, construir tiendas, y allí trabajaban durante el día y de noche seguían predicando la palabra. Es posible que también construyendo tiendas también predicaban la palabra y de noche la ejercían en su totalidad. Eso es hacer la obra misionera. Y vemos entonces que el apóstol Pablo, llegando, según dice el versículo 18 del capítulo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Era un voto que en la antigüedad las personas que le querían hacer un voto a Dios, y ya le voy a explicar esto. Pablo se raspó la cabeza diciéndole: Señor, yo no dejaré mi cabello crecer hasta que tú no me des esta señal o esta respuesta. En el caso actual, en Panamá se enseña que el voto se agarra un sobre, se introduce un billete de $50, de $100, de $20, y le dice la persona que le hace el voto a Dios: Señor, yo te entregaré este voto hasta que tú me des respuesta de la liberación de un familiar que está preso. Y cuando la persona sale de la prisión, también el que hizo el voto lo entregó en el cofre o en manos del pastor. Ese es un voto. Señor, yo tengo un voto acá, esta es una ofrenda que yo te he prometido hasta que tú me des la liberación de mi esposo que está en las drogas, la liberación de mi esposo que es mujeriego, la liberación de mi hijo que está en la borrachera. Y entonces ese voto va actuando tal como lo hizo Pablo. Pablo no lo hizo con dinero, pero sí lo hizo con una prenda natural que es el cabello. Él se raspó la cabeza y dijo: Señor, hasta que tú no me des esa respuesta, yo no me dejaré crecer el cabello. Hay diferentes formas de hacer un voto. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, mi madre fue enseñada a hacer voto, y ella tenía un voto cuando vino a Venezuela: Señor, aquí está este sobre con este dinero. A mi hijo lo condenaron 16 con 8 meses. Eso es lo que dice el diablo y lo que dictó en la boca de los jueces injustos. Pero yo creo a este voto. Te ofrezco este voto para que tú libres a mi hijo en la prisión y que lo saques de allí prontamente. Cuando yo salí de prisión, mi madre entonces le cumplió a Dios. ¿Cuántos años tenía mi madre ese voto en las manos? Y ella en cada oración, aquí en el templo, en su recinto, en privado, doblaba rodillas y le presentaba el voto. Han pasado 2 años, Señor, pero aquí está este voto. Han pasado 3 años, pero aquí está este voto. Han pasado 4 años, pero aquí está este voto. Y cuando por fin Dios da la respuesta, ella cumple con su voto. Lo mismo hizo el apóstol Pablo. Usted quiere que la mano de Dios se mueva.
Cúmplele a Dios con un voto. Un voto es una ofrenda especial, pero usted no se le va a entregar a Dios hasta que usted no tenga esa respuesta en las manos. Eso es lo que hace mover también la mano de Dios. Algo que usted ha prometido que lo cumplirá, y está más comprometido con un voto. Fíjese, una nueva creyente me dice: pastor, ayúdeme a orar, yo necesito una respuesta de Dios. Y yo le dije: haga un voto. ¿Qué es eso, pastor? Un voto es que usted le va a ofrecer a Dios algo y no se lo va a entregar hasta que Dios le dé la respuesta. No pasó una semana que cuando la hermana le presentó a Dios el voto, y una persona que ella tenía 18 años sin saber de él, era su novio en la adolescencia, y lo separaron por brujería, por hechicería. Y luego la hermana me llama y me dice: pastor, el hombre de 18 años que no sabía nada de él vino a mi casa como si nada, y aparte de eso me entregó 5 máquinas que cuestan más de $10,000. Y allí va la bendición también para usted, porque usted oró por ese voto. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que hacer votos a Dios con propósito. Cuando nosotros le hacemos votos a Dios, así el médico haya dicho que a través de este resultado médico hay cáncer, hay SIDA, hay diabetes, usted le hace ese voto a Dios: Señor, yo te entregaré este voto porque tengo fe que en la otra cita que tengo con el médico me van a dar unos resultados buenos. Y Dios ve ese voto, y usted siempre lo está allí presentándolo a Dios en oración. Lo levanta en manos aquí en el servicio, lo levanta en su casa, de rodillas, en su cuarto. Y cuando llegue el momento de la respuesta, usted le cumple a Dios con ese voto. Allí yo me he detenido hablando de la cabeza rapada. Yo creo que esto era un voto en lo personal, porque imagínese, hermano, rasparse la cabeza no es como el corte que yo me hago. Eso no es totalmente raspado. Era la cabeza totalmente, como decimos en Panamá, cocobolo. Pablo estaba cocobolo, sin ninguna hebra de cabello, no tenía ningún cabello en su cabeza, y lo hizo pagando un voto. Y hasta que Dios viene con la respuesta, él empezó a dejarse crecer el cabello. Ahora, en el sentido de los nazareos, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Sansón, como lo fue el mismo Jesús, era un voto de no pasarle navaja sobre su cabello. Tenía que dejarse crecer el cabello como en forma de voto, y dejarlo crecer, porque era un nazareo. Jesús era un nazareo, Sansón era un nazareo, Juan el Bautista un nazareo, y no podían cortarse el cabello. Tanto es así que fíjese que cuando Sansón le da lo oculto de su poder a Dalila, que era su cabello, cuando Dalila le cortó los cabellos, perdió su fuerza, porque era un voto que le había hecho su madre, y él mismo en la vida adulta tenía que continuar con ese voto a Jehová de no cortarse el cabello, para que se mantuviera el poder y la fuerza en él. El voto es algo poderoso. Aquí quizás yo no lo he enseñado profundamente, pero ya que estamos tocando Hechos de los Apóstoles capítulo 18, verso 18, donde habla que Pablo se rapó la cabeza en Secrea porque tenía hecho un voto. Vamos al Antiguo Testamento, Número capítulo 6, verso 18. Vayamos allá. Y dice el versículo 18: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrado, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Es decir, que el cabello era como una ofrenda a Jehová. Él estaba ofrendando, se estaba raspando su cabeza,
era un voto a Jehová, una ofrenda a Jehová. Algo tenía Pablo que requería que la mano de Dios se moviera, y lo más urgente, a través del voto. Yo escuché testimonio de hermanos en Panamá que a través del voto, personas que estaban desahuciadas por la ciencia médica y pusieron en el sobre el nombre del desahuciado en forma de voto, y a los días los médicos le dieron un resultado bueno, que el cáncer se fue, que el tumor desapareció, porque se hizo un voto con fe. Usted es posible que tiene problemas en su hogar, en su matrimonio. Su matrimonio está para llegar al divorcio, pero si usted quiere impedir esto, haga un voto a Jehová. Haga un voto. Señor, yo te hago un voto porque necesito una esposa, necesito un esposo, necesito una casa, necesito un automóvil, necesito una estabilidad financiera. Usted le hace un voto a Dios y Dios te responde, porque Dios tiene sus oídos y sus ojos puestos a sus hijos que claman a Él día y noche. Y sigue diciendo el versículo 19: y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrados en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Escuche, en otras partes el apóstol Pablo se quedaba 1 año y 6 meses, pero resulta que ahora le hacen una solicitud: Pablo, quédate, porque era tanta la sabiduría, la inteligencia que tenía el apóstol Pablo, que la gente no quería que se fuera. Y estamos hablando de Corinto, la ciudad donde él funda una iglesia que más tarde, en su primera y segunda carta a los Corintios, vemos el surgimiento de esta iglesia con poder, con avivamiento, con dones espirituales, porque el fundador fue el mismo Pablo, pero de una forma tuvo que decir no accedió a la solicitud de ellos, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Así debemos ser nosotros. Mañana voy a hacer esto si Dios quiere. Mañana voy a comprar este carro si Dios quiere. Mañana me voy de viaje para el Perú si Dios quiere. Porque ahora es si Dios quiere. Antes era porque yo quiero, porque usted quería. Ahora usted no se mueve. Usted no se mueve porque quiere. Ahora usted se mueve por lo que Dios diga. Y los que nos movemos en la santa voluntad de Dios no tenemos fracaso. Los que nos movemos en esa perfecta voluntad no fracasamos. Por eso Pablo no quería fracasar en este segundo viaje misionero, porque él quería el tercer viaje misionero. Lea el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por toda la orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Una costumbre que tenía el apóstol Pablo: cuando él iba y fundaba iglesias como misionero, él regresaba a las ciudades donde él anteriormente había predicado. La supervisión de Pablo era necesaria para ver si la doctrina se mantenía. En el caso de nosotros, tenemos una sede mundial. Aquí está el pastor general, el que predica la sana doctrina, el evangelio completo. Pero cuando de aquí surjan otras hijas de esta iglesia madre, el pastor general tiene que hacer un viaje a todas estas iglesias, cuidando la salud espiritual de la iglesia, y que el obrero o discípulo designado a ser colaborador o pastor esté predicando la sana doctrina. Si el supervisor se da cuenta que en la iglesia hay más cristianos liberales, y si el mismo pastor es un liberal, entonces
el pastor tiene todo el deber de quitarlo y poner a un predicador conservador que mantenga la sana doctrina. En el caso de nosotros, como es sede mundial, el pastor está aquí cuidando, velando que la sana doctrina se mantenga en la iglesia. En otras denominaciones no se hace eso. Por eso es que dice que iba y confirmaba a los discípulos. Es decir, para ver si los discípulos se mantenían en la sana doctrina. Yo aquí tengo que velar que la sana doctrina se mantenga por dentro y por fuera. Yo tengo que velar que esta iglesia esté enamorada de la oración. Yo tengo que velar que esta iglesia esté enamorada del ayuno. Yo tengo que velar que las hermanas se mantengan con su señal de autoridad en su casa, en el trabajo, en la urbanización, donde vaya a hacer su diligencia. Yo tengo que velar que usted se mantenga en la verdad, porque si no hacemos eso, entonces hay problemas dentro de la iglesia. Y por eso Pablo, mientras ejerció su ministerio, cuidaba celosamente a las iglesias. Y aquel que estaba desviado de la verdad, inmediatamente los exhortaba y les decía que ellos tenían que caminar conforme las sanas palabras de Jesucristo. Y por eso vemos acá que los confirmaba. Versículo 24. Llegó entonces a Efeso, salió de Corinto, ahora se fue a Efeso en su tercer viaje misionero. Llegó entonces a Efeso y un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. ¿Quién era Apolo? ¿Quién era? Un judío, poderoso en la escritura, elocuente. Es decir, que el hombre tenía un método muy poderoso para enseñar la palabra. Pero había algo: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, y aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí me detengo. Apolo tenía todas las cualidades, pero le faltaba una cosa. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros en esta enseñanza el Señor nos está hablando? Podemos tener muchas cualidades, muchas características, pero es posible que nos hace falta algo en nuestras vidas. Y aunque Apolo dice que era poderoso en la escritura, era elocuente para hablar, pero había sido instruido únicamente en el bautismo de Juan. Y todos sabemos que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Apolo necesitaba ahora el bautismo del Espíritu Santo. Escuche, bautismo en agua es importante, bautismo en el Espíritu Santo también, porque el bautismo de las aguas es para sepultar el viejo hombre, pero el bautismo del Espíritu Santo confirma la llenura de Dios en nosotros. Ahora quiero decirle que la llenura de Dios no es únicamente danzar, hablar en lengua, porque yo aquí veo a jovencitos que danzan, hablan en lengua, pero casi no les gusta orar, no leen la Biblia en la casa. Y para poder yo demostrar que esa danza, cuando el Espíritu de Dios me mueve, para yo demostrar que esa danza viene de Dios, yo tengo que estar empapado en la palabra, en la oración, en el ayuno y sobre todo en la obediencia a la doctrina. Quizás en algunos, no digo en todos, se le manifiesta un espíritu de imitación porque quieren llamarle la atención a alguna joven al cual ellos están interesados en alguna muchacha, para que la muchacha me vea que yo danzo, que yo también hablo en lengua, que yo doy vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas. Pero el que está lleno del Espíritu Santo no es únicamente el que danza. Yo aquí no danzo todo el tiempo, y no quiere decir, ay, el pastor no está lleno del Espíritu Santo.
El pastor casi no está lleno porque no lo vemos danzar todos los días en cada servicio, como muchos hermanos que danzan todos los días. Y hay personas que hasta nos critican a los que no danzamos todo el tiempo. Yo puedo estar lleno del poder de Dios y le pongo la mano. Habrán veces que usted danza, habrán veces que no. Pero eso no quiere decir que usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, en los verdaderos cristianos que estamos empapados en la palabra. Ahora, no quiere decir que el que danza todos los días está mal con Dios. No, tampoco no me estoy refiriendo a eso. Si usted le da libertad al Espíritu y todos los días te agarra el Espíritu para danzar, ¡qué bendición! Es una bendición. Pero yo me estoy refiriendo a aquellos que danzan en la carne, por emoción, por hacer llamar la atención a alguna muchacha o a algún hombre en la iglesia, y para que digan que dance, que está lleno del Espíritu. Y estos son los carnudos, los que vienen acá a enamorarse carnalmente, a los que vienen a estar pidiendo número telefónico para estar induciendo a otra muchachita al lesbianismo, al homosexualismo. Y usted no lo ve lleno del Espíritu Santo, porque no hay espíritu, sino espíritu de seducción. Están esperando una vigilia, y como allá la avenida está oscura, como allá las matas están allá oscuras, más privadas, vámonos para allá a hablar, y empieza el besuqueo y empieza el amasilleo, porque no tienen el Espíritu de Dios. Están en la carne, y usted lo ve saltando, brincando y danzando. ¿Y cómo es que danzan si no oran? Tú le dices, ora, dobla rodilla, y aparentemente están doblando rodillas, y lo que hacen es dormirse. Yo he mirado hasta misioneritas dormidas en las sillas. Y una misionerita, sí, que va a agarrar una mujer endemoniada, se le mete el demonio, porque aparenta doblar rodillas en una silla y está dormida. Y no me digas que no, porque mis ojos te han visto. No me digas que no, porque eso no fue chisme que me fueron a decir a mí, sino que yo mismo superviso la obra, como Pablo supervisaba la obra, confirmaba a los discípulos que realmente estaban llenos de la gloria de Dios. Y eso era lo que hacía diferente el ministerio del apóstol Pablo. Porque dice la Escritura que él estaba lleno, pero Apolo necesitaba también esa llenura. Tenía el bautismo de Juan, agua, solamente agua, pero necesitaba el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Hermano, yo antes de ser bautizado en las aguas, cumplido los 15 años, me bautizaron a los 15 años. Y por misericordia, porque la organización en Panamá no bautiza menores, sino después de los 18 años. Pero como yo estaba buscando a Dios porque quería servirle al Señor desde mi adolescencia, Dios confirmó y el pastor general autorizó mi bautismo. Pero antes del bautismo en las aguas, yo fui bautizado primero con el don del Espíritu Santo. Sobre mí vinieron ríos de agua viva, y en una vigilia recibí el Espíritu Santo, y hasta ahora yo tengo el Espíritu Santo y se manifiesta en mí. Momentos danzando, momentos brincando, momentos hablando en lengua y momentos así quietecito, pero en mí está el río de agua viva. Debemos mantener el bautismo del Espíritu Santo. Nos bautizamos en agua, obedecimos el mandamiento de Jesús, pero también queremos el bautismo del Espíritu Santo, porque el mismo Juan dijo, y Apolo estaba bautizado en ese bautismo de Juan, y el mismo Juan dijo, porque Apolo era discípulo de Juan el Bautista, y Juan dijo, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene alguien el cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Por eso es que hablamos en lengua, por eso es que profetizamos, por eso es que hacemos imposición de manos y los que enfermos se sanan, porque tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se atreva a hacer imposición de manos. Cuidado. Sin el Espíritu Santo no se atreva a nada, ni a echar fuera demonios, porque usted tiene que estar lleno de Dios para poder decirle al demonio: sal de ese cuerpo. Y el demonio se va huyendo, no porque te ve bonito a ti, sino porque está dentro el Espíritu Santo. Y a Apolo le hacía falta esto. Dice que era elocuente, poderoso en la escritura, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, es decir, en el templo, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora me detengo en este versículo 26. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo 18, a su comienzo, dice que Pablo se encontró con este matrimonio y se unieron a su equipo evangelístico. Ya no era únicamente Silas y Timoteo, ahora era un matrimonio, Priscila y Aquila. Y vemos que en este versículo, en el versículo 25, ahora Priscila y Aquila, como colaboradores, ayudaron a Apolo a conducirse mejor. ¿Qué es lo que Dios nos da a entender aquí? Nuevamente repito, ellos no tenían un nombramiento de apóstol, profeta, maestros, pastores. Eran únicamente un matrimonio que se reunía con el apóstol Pablo a escuchar la palabra, y ellos recibiendo la palabra, recibiendo la sana doctrina, ven a Apolo que necesitaba algo. No son egoístas, porque muchos podrían ser egoístas y decir: no, yo tengo el Espíritu Santo, a mí que me importa que el otro no lo tenga. Y en esto no consiste el evangelio. Si un hermano no entiende la palabra y usted la sabe, explíquesela. Si un hermano no entiende esta porción de la escritura, explíquela. Si usted lo sabe, explíquelo. Usted no va a decir: bueno, que se arregle él solo. No puede decirlo, porque si somos una familia en Cristo, estamos para colaborarnos unos a otros. Es cuando una persona que viene por primera vez aquí y necesita que alguien le dé una orientación y le dice: ¿a qué hora es la administración? La persona no le da ninguna información. ¿A qué hora sale el pastor? No le da ninguna información, sino que malas informaciones. Y la persona se va. Como por ejemplo, hace mucho tiempo aquí se congregaba una persona que una obrera, que quizá no está aquí con nosotros, por un mal proceder, porque tenía un niño y ese niño estaba allí sentado con ella. Y como ustedes saben que los niños no van a aguantar 3-4 horas en un servicio como nosotros. Son niños. Todos pasamos por esa etapa. Y entonces viene la hermana y en vez de darle una buena información o un buen consejo, lo que hace es desanimarla. Que su hijo no puede comer acá adentro, que mira que le está dando galletas, que le está dando una chupeta acá. Con malos modales. ¿No era preferible que usted llegara con humildad y decirle: hermana, présteme a su niño, yo lo voy a llevar ahí al pasillo para que se coma esa galleta? Sin extremismo, porque yo aquí he puesto por el Espíritu de Dios una ley que no se puede comer. Pero si es un niño que su madre quiere entretenerlo en la silla con una galleta, con una chupeta, con un pepito, ¿por qué tanto extremismo de sacarlo afuera? ¿Por qué tanto extremismo? Ese es mucho extremismo. Yo no he enseñado eso. Y por enseñar la verdad, muchos la distorsionan y llegan con espíritu de dictador. Saca a tu niño de aquí, con malos modales. ¿Cómo es eso? La hermana soportó la prueba. Luego la siguiente semana viene y se congrega, y como empezó a usar su velo, se sacaba la pochina. Y entonces vino una obrera y la regañó: quítese esa pollina que es del diablo. No son como Priscila y Aquila,
¿Quién eres tú, obrera, obrero, para estar diciéndole a esta mujer que no debe usar pantalón, que no debe usar zarcillo, que no debe quitarse la pochina? ¿Quién eres tú? Si para eso hay un pastor, para eso hay un Espíritu Santo. Tu deber es guardar el orden y la disciplina. El obrero está para guardar el orden y la disciplina, pero no como dictadores. Que no puede venir así, que quítate este pantalón, que quítate este zarcillo. No eres tú el que vas a cambiar a nadie. Aquí todo lo hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero hay personas en la iglesia que se creen grandes porque tienen privilegios, porque son obreros, porque tengo uniforme, porque tengo corbata, y ya ellos quieren ser los más grandes y sobrepasar la autoridad del pastor. Y en vez de ganar, echan a las almas. Porque esa hermanita se fue de la iglesia y dijo, ya no voy más para allá, porque me trataron mal con mi hijo. Y luego en la siguiente semana me dijeron que la pochina era del diablo. No se saben expresar las hermanas, no se saben expresar los hermanos. Por una mala forma en cómo usted se dirija a una persona, usted la saca de la iglesia. Usted tiene que usar la sabiduría de Dios. Usted es un obrero, está para ser ejemplo. Los varones son ejemplo de estos varoncitos. Las varonas son ejemplo de la varoncita que están allí, con su forma de vestir, su velo, cubierto todo el cabello, su forma de proceder, su amor, su atención al público. Eso usted lo debe tener presente, porque aquí vemos un Apolo que vino Priscila y Aquila y lo agarraron y con sabiduría les pusieron el mejor camino. Exactamente. Priscila y Aquila, no dice la escritura que llegaron, bueno, Apolo, tú eres bueno para predicar y eres poderoso en la escritura, pero no sirve porque no tienes el Espíritu Santo. Así no dice que Priscila y Aquila tomaron a Apolo, dice que lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, porque Apolo necesitaba una ayuda espiritual de personas maduras en la fe. Y Priscila y Aquila no eran pastores, no eran evangelistas, eran simples miembros y estaban ayudando al ministerio del apóstol Pablo. Y dice la escritura, finalizando, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque nosotros somos de buen provecho a todos aquellos que escuchan nuestras palabras para edificar. Por eso es que usted acérquese a personas que edifiquen su vida espiritual. Chismosa, no se le acerque. Carnudos, no se le acerca. Hipócritas, no se le acerque. Camine con personas espirituales en la iglesia. Y si no quiere caminar con nadie, camine usted solo, pero guarde su testimonio en la iglesia. Pero con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Hasta allí llego con este capítulo, hermano. Y hemos aprendido en este capítulo de una manera extraordinaria, capítulo 18, lo que es la entrega del campo misionero de Pablo y lo que es Priscila y Aquila, que siguieron el ejemplo de Pablo con amor. Usted con amor se va a acercar a una persona, con espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad. Usted va a dar un recibimiento a un nuevo creyente, a una persona que se fue de la iglesia y que es posible que se fue con un divisionario. Pero recuerde algo, no todos pudieron ser parte de esa división. Habrán personas que se fueron engañados y hoy en día quisieran regresar, como yo he hablado con muchos. Pastor, yo quisiera regresar, pero ya hay 1, 2, 3, 4 que hablan mal de usted. Y si hablan mal de usted, ¿qué no será de mí cuando yo llegue? Si con usted hablan mal, ¿qué será de mí si yo voy entrando por esa puerta a congregarme en tabernáculo? Porque me hace falta tabernáculo. Una hermana que se fue hace poco con el divisionario,
de Agua Clara, que era como la columna de él, ahora titubea y dice: nunca como tabernáculo, nunca como las enseñanzas que usted da, nunca como la unción que usted tiene, porque eso es imitación de espíritu de error. Aquí somos original, aquí somos original. ¡Aleluya! Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.